continuación, un tema importante que es el de la vacuna contra herpes, contra el virus de herpes zóster. 2006 se desarrolla y se aprueba la vacuna inactivada de virus vivos inactivados contra varicela zóster. Nosotros no tuvimos ninguna experiencia con esa vacuna porque no nos llevó aquí a Guatemala. El motivo, la mayoría de la materia prima se iba a desarrollar más bien o producir la vacuna contra varicela, o bien la vacuna que se producía cuyo nombre comercial era Zostavax se iba a los países desarrollados. Recientemente, 2018, ingresa la vacuna recombinante, la autoriza FDA, al año siguiente, esto fue 2017, 2018 la autoriza la agencia europea y nosotros pues tenemos esta vacuna desde el año pasado. La experiencia ha sido poca en virtud de lo que representa en cuanto al bolsillo esa vacuna, pero queremos escuchar de un líder como es el doctor Chaverri, de quien ustedes escucharon su CV el día de ayer cuando expuso su charla con relación a la vacuna contra dengue. Hoy nos va a ilustrar sobre lo que es la vacuna contra herpes zóster y damos la bienvenida de nuevo al doctor Chaverri para que nos ilustren. Muy bien, buenas tardes. De nuevo, quería agradecerle al comité organizador por que estemos hablando tanto de vacunas y que estemos hablando tanto de vacunas de adultos. Eso me pone definitivamente muy contento. Entonces, bueno, yendo al grano, recordemos que de lo que vamos a hablar ahora probablemente es de un dolor invisible. Estas son algunas fotografías que fueron, e imágenes que fueron publicadas en prensa europea. Y pues, como ustedes pueden ver, hay algunas líneas que probablemente nos hagan recordar un poco lo que es el nombre de esta patología y de todo lo que enmarca. Porque, bueno, epistemológicamente, si lo decimos en español, viene de zoster, que es un cinturón. Y si lo decimos en inglés, viene también de cingulum, que es un cinturón. Y justamente nosotros lo llamamos de otra manera a veces, culebrilla. Y recientemente, el lunes antepasado, un paciente mío llegó y me contó que había tenido zóster. Y me dijo que sentía que cosas le caminaban por la piel, como si tuviera culebras debajo de la piel. Entonces, creo que es un buen momento para que entendamos que en algunas ocasiones tenemos que hacer algo, tenemos que invitar a las personas que estamos atendiendo a tomar una decisión, como nos decía Hugo, pues hacer una inversión justamente para que no pase nada, para evitar que este dolor que no se ve comience a acompañar a esta persona y le cambie la calidad de vida. Entonces, acá están mis potenciales declaraciones de conflictos de interés, recibo honorarios por esta charla. Y no sé si conocen este árbol, el palo jabón o el quillay. Lo tenemos en diferentes partes de América Central y del Caribe. Y resulta ser que es parte de la innovación que tiene esta vacuna, porque justamente al ser recombinante y al ser adyuvantada requiere de una sustancia sobre la cual se tiene que potenciar este sistema inmunológico. Y esta planta tiene bastante que ver justamente con eso. Pero ya cayendo en el tema, vamos a hablar de las condiciones de inmunosupresión. Entonces, no siendo ni queriendo decir que conforme vayamos ganando edad, vamos a ser menos funcionales, o conforme nos vayamos acercando a ser personas mayores, vamos a perder en una forma natural nuestra forma de protegernos. Sí tenemos que recordar que a lo largo de la vida vamos a tomar decisiones que no voy a decir que son malas decisiones, pero tal vez no fueron las mejores decisiones, y esto va a tener algunos cobros sobre nuestra fisiología. Y eventualmente, pues podríamos llegar a reclutar tanto que tengamos esa caída de la inmunidad. Y luego
todos y todas conocemos. De hecho, Laila nos comenta, yo veo pacientes inmunocomprometidos, lo escuchamos frecuentemente, pero la verdad es que si ustedes se ponen a ver, no importa el nivel de atención en el que estén, vemos personas que viven con algún grado de inmunosupresión. Y cada vez hacemos mejor las cosas. Y no solo eso, cada vez nuestros sistemas de salud invierten muchos dólares y mucho recurso humano para poder resolver algunas de las necesidades de estas personas. Entonces, de repente también tenemos que medir si esta inversión tan alta de la vacuna eventualmente no más bien es un seguro para justamente esto que estamos aplicando. Por supuesto, junto con estas condiciones de inmunosupresión vienen los medicamentos, en donde, en definitiva, podríamos tener todas estas situaciones. Recordemos que una condición de inmunosupresión, ya sea congénita, ya sea adquirida o ya sea generada en una forma iatrogénica porque estamos resolviendo alguna patología autoinmunológica, puede aumentar el riesgo y ahorita lo vamos a discutir. Cuando nosotros hablamos de términos generales de esta condición, 1/3 de las personas van a experimentar un episodio en la vida. Entonces, vuelvan a ver a su alrededor y calculen cuántas personas de los que estamos acá van a tener un episodio o no, y entonces visualicen que en algún momento pueden tener el riesgo. Y ustedes lo saben, entonces ya ustedes llevan terreno ganado, pero a las personas que atienden, a esas personas también tenemos que darles el beneficio. Los principales factores de riesgo ya los pusimos en la lista, la edad más avanzada y el debilitamiento del sistema inmunológico. Y entonces aquí caemos dentro de este paradigma de vacunas para todos. No solamente es aquel que llega a cumplir 50 años, porque vean que incluso esto nos fragmenta la forma en la que pensamos en la inmunización del adulto. Estamos fragmentando, esto es para solo aquel que cumple 50 años, pero ¿qué pasa con el que no tiene 50 años y tiene otras condiciones? Vacunas para todos. Y tenemos varias complicaciones temidas, probablemente la más famosa es la neuralgia posherpética. Hay otras que en definitiva nos pueden asustar más, pero creo que esta es una que escuchamos bastante y que justamente es la historia que el paciente llega a visitarnos a nuestro consultorio y nos dice, tuve un zóster, consulté, a veces se hizo lo que había que hacer, a veces no se contaba con un protocolo para hacer algo, pero este dolor nosotros no lo podemos ver, pero la persona nos lo puede describir perfectamente. Entonces, acá les sumo 8 causas para deterioro de la inmunidad. Probablemente estamos muy familiarizados con algunos, pero me gustaría que tengan en mente el 2, particularmente importante, malnutrición. Y en América Latina tendemos a pensar en la malnutrición como la desnutrición, pero en nuestros medios cada vez estamos viendo índices de masa corporal más elevados. Y eso está totalmente relacionado con procesos inflamatorios y proinflamatorios crónicos, que también van a ir afectando el sistema inmunológico. Entonces, tratemos de ir cambiando este switch de que no solo el de bajo peso o el que no tiene los nutrientes adecuados va a tener un problema, sino aquel que tiene exceso de nutrientes o que formula inadecuadamente sus macronutrientes y entonces tiene un exceso calórico. Por supuesto, vendrían otras en las que probablemente no tengamos duda, los asplénicos, las inmunodeficiencias primarias o las alteraciones congénitas del sistema inmunológico, y después de ahí vienen otros que también tenemos que comenzar a pensarlos, como por ejemplo el cáncer. Lo que cuesta tratar algunas patologías ahora ya ni siquiera utilizan quimioterapéuticos, ya ahora utilizan inmunoterapia. Y hacia eso va mucho de la situación oncológica. ¿Por qué es importante? Porque va a tener efectos en la calidad de vida. Entonces, un efecto en la calidad de vida es cuando ya tuve el zóster y tengo las secuelas. Pero mientras lo tengo, eventualmente tengo el riesgo de hospitalización. El ocular, el óptico, encefalitis, la diseminación, que es específicamente cuando estamos con un compromiso de más de 3 dermatomas. Eventualmente tenemos que dar un tratamiento y entonces aquí también de nuevo pongámonos la mano en el cerebro, en la cabeza y recordemos cuál es el protocolo que tiene nuestro sistema de salud para abordar esto en una forma rápida, eficiente,
con acceso a las personas que pueden prescribir los medicamentos y poder abordarlo en una forma adecuada. Y como nos decía María Luisa, probablemente si hacemos modelos, aunque es una vacuna que tiene un mayor costo, que eso es una de las cosas que es un pero mental que probablemente tenemos, es un pero que existe y se va a repetir. Pero ¿cuánto cuesta justamente abordar esta cantidad de episodios y posteriormente sus secuelas? Y va a haber algunos casos especiales en donde, por ejemplo, si nosotros vemos este cuadro, podríamos decir, bueno, si mi paciente tiene un aumento en el riesgo, yo le doy profilaxis para que no suceda. Pero si ustedes se ponen a ver ahí, los puntos rojos no se les dio profilaxis. Estas son personas a las que se les sometió a un trasplante de células hematopoyéticas. No se les dio profilaxis, puntos rojos. El punto que es como color carne es una profilaxis de menos de 1 año, y los azules son profilaxis de 1 año o mayores de 1 año. Y los blancos no está claro. Como ustedes pueden ver, en algunos casos falla hasta en el 40% esa profilaxis. Entonces, de repente, no podemos tampoco poner todas esas apuestas en esa canasta. Además, seamos realistas, ¿qué tan frecuentemente cumplimos todo ese montón de pastillas que tenemos que tomarnos a lo largo del día? No se nos olvidan, no nos quedamos sin la provisión. Y recuerden, yo no sé cómo funciona en Guate, por ejemplo en Costa Rica les garantizo que a esta persona la condenamos a ir una vez al mes a retirar 30 pastillas o 60 pastillas. Ya es un viaje más, es un ir más, y creo que son situaciones que tenemos que tener en mente sobre la calidad de vida. Si nosotros hacemos riesgos comparativos sobre basales, ¿quién de las personas que tienen algún grado de inmunocompromiso o de alteración de su sistema inmunológico tiene más riesgo? Parece que las personas que viven con VIH tienen la vanguardia. Y compárenlo con las personas mayores. Vean que prácticamente lo duplica. Pero no son solamente esas personas las que se nos deben de venir a la mente. Son las personas que viven con cáncer o que ya terminaron de su tratamiento con cáncer, personas que viven con enfermedades autoinflamatorias como lupus, y vean que incluso hay un pequeño aumento en personas que tienen enfermedades intestinales inflamatorias. Algo tan inocente y tan frecuente como el uso de corticosteroides. Un día de estos estaba pasando visita y le estaban explicando a una señora que le iban a empezar esteroides. Y entonces ella pregunta, ¿qué son los esteroides? Y va a ver que son maravillosos porque le va a aliviar los dolores, usted se va a sentir más fuerte, va a tener un poco más de energía. Y yo, bueno, ¿qué forma más interesante para un clínico de ver los esteroides? Un infectólogo lo ve totalmente lo contrario. Me estás dando trabajo, es una fuente de trabajo para el infectólogo en definitiva y para todo aquel que le gusten las vacunas. Pero quiero que vean que cuando comparamos los no usuarios y los diferentes tipos de dosis que utilizamos sobre los distintos esteroides, pues esos riesgos o esas posibilidades de daño por la condición van a ir aumentando. Desde el comparativo, que es el no utilizarlo, que lo vamos a ver como un 1, si llegamos en algún momento, por ejemplo, a dar más de 1 gramo del equivalente de prednisona, podríamos duplicar ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa con estos asmáticos o asmáticas que de repente viven en condiciones en donde semanalmente están siendo expuestos o expuestas a tomar esteroides? ¿Qué complicaciones? Pues bueno, tenemos la neuralgia posherpética, el zóster oftálmico, que ese probablemente es una alarma que tengamos con las personas que ya hemos tenido y lo vamos a discutir a futuro. Las complicaciones neurológicas, y que una persona que vive con inmunosupresión muy probablemente no va a tener la ayuda de ese freno que tiene el sistema inmunológico sobre la replicación viral. Entonces va a haber un poco más de riesgo de que no se detenga esa replicación viral en las primeras 72 a 96 horas, sino que se prolongue un poco la diseminación. Y entonces, ya cayendo acá, pues tenemos la vacuna recombinante. Tiene una composición bastante interesante, tiene ese adyuvante, el ASCO1B, que es el que les digo que viene derivado del árbol, y proporciona en una forma significativa, digamos, es un empujón muy importante a la versión anterior que conocíamos, que era activa.
Entonces ya con bastantes años de conocerla, 10 años después sabemos que sostiene adecuadamente en personas de más de 50 años y en personas de más de 70 años los títulos y la protección clínica como tal. La ventaja que uno le puede ver es que no contiene virus vivos y que elimina el riesgo de una enfermedad vacunal esto, pero además elimina el riesgo de la realidad del haber tenido o no varicela. Otra pregunta que se hace frecuentemente es que yo no he tenido varicela. ¿Estás seguro de que no ha tenido varicela? Nuestros países utilizan en algunas ocasiones una sola dosis. Durante un tiempo sucedió, solo recibieron una dosis. Pero resulta ser que una dosis de varicela nos puede dar una enfermedad muy poco sintomática, pausisintomática o básicamente asintomática. Entonces, ¿estamos realmente seguros de que la varicela la podemos sacar tan fácilmente? Mecanismo muy sencillo, es un par de inyecciones, son intramusculares. Este proceso del adyuvantado en conjunto con la presentación de otras condiciones dentro del músculo va a fomentar que tanto a nivel circulante como a nivel tisular elevemos los anticuerpos específicos contra los diferentes componentes de la vacuna, y esto se va a sostener en el tiempo. Entonces, les invito, este artículo es sumamente interesante, tiene imágenes tal cual estas son muy bonitas y nos permite entender bastante bien cómo es que participa la vacuna una vez que nos la aplican. Y en términos de números, ¿qué le podríamos explicar o qué tenemos que saber nosotros para poder tener la certeza de que esta recomendación de colocar esta vacuna para que no pase nada? Recuerden que lo que queremos es que no pase el zóster, y eso es muy bueno. Entonces, en forma global, en adultos de más de 50 años y de más de 70 años, 97.2 de eficacia. En protección sostenida, vean que ya los análisis que tienen 10 años de estar ocurriendo, 90.9. Realmente son porcentajes bastante agradables de leer. Reducción de complicaciones, que esto es básicamente lo que quiere la persona que se está vacunando. Quiero reducir las complicaciones. 93.7 en adultos de más de 50 años. Y específicamente contra la neuralgia, que recuerdan que era muy temida y probablemente es una que se nos viene a la cabeza cada vez que hablamos de zóster, del 89 al 100%. Entonces, este dolor posherpético, este dolor que no se ve, realmente parece que tenemos suficiente información para poder decir que esta intervención justamente le va a ayudar a nuestro paciente. Y ahora vamos cuando las personas que tienen condiciones inmunomediadas. Entonces, bueno, en este análisis lo que incluyeron fue personas que viven con psoriasis, con espondiloartropatías, con enfermedad celíaca, con artritis reumatoide en tratamiento activo, vitiligo y polimialgia reumática, junto con los otros que ven ahí. Vean que es bastante variada. Lograron encontrar que el subgrupo de personas entre los 50 y los 59 años llegaban a tener una eficacia del 90.5. ¿Y entonces qué significa eso? El riesgo, pasamos de tener 14.2 casos por cada 1,000 personas año cuando no tenemos la intervención, a tener 1.1 casos por cada 1,000 personas año con esta condición. Cuando estamos hablando de personas entre 60 y 69 con estas condiciones, 92.8 de esta misma comparativa. Entre los 70 y los 79, 100. Entonces vean que parece que no logramos juntar la suficiente cantidad de años para poder tener un beneficio. Entonces no parece que sea una cosa que podamos incluir ahí. No, es que ya está muy grande. No, si está grande, si está funcional y si quiere no tener ese dolor silencioso, en definitiva se va a beneficiar. Y ya en mayores de 80 años, vean que tampoco es despreciable, 86.2. Ahora vamos a hablar de algunas condiciones que nos pueden preocupar. Trasplante de células hematopoyéticas. Utilizaron un protocolo en donde se ponía una primera dosis de vacuna versus placebo, 50 a 70 días post-trasplante y una segunda 1 a 2 meses post-trasplante. Los resultados, se vio una eficacia vacunal de un 68.2 con los 21 meses de seguimiento que se les dio, y vean que el número no es despreciable de personas que completaron el esquema de 2 dosis. Entonces, esto nos puede dar bastante certeza de que estaríamos protegiendo en una forma adecuada a este grupo de pacientes. En neoplasias hematológicas,
se utilizó un protocolo de 2 dosis versus placebo, 10 días antes o después de la quimioterapia, o 10 días y 6 meses después del cese de terapia. Entonces vean que, es que ya le empezaron la quimio, no es excusa para después no hablar de ella. En algún momento va a pasar la quimio, va a bajar la intensidad o la densidad de la quimio y ahí es un momento en donde podemos hablar de ella. Vean que fue una población de 283 versus 279 y la eficacia vacunal fue del 87% a los 11 meses de seguimiento que tuvo este rama del estudio. Personas que viven con VIH, que son, acuérdense, el número mayor, una población de 124 personas, 3 cohortes en donde los separaban por el conteo de CD4, se les aplicaba 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, y tenía una limitación que muy pocas personas de las reclutadas tenían menos de 200 CD4. Pero el resultado es que con el seguimiento que se les dio, 92% de las personas tenían respuestas muy similares a los análisis que se dieron en personas que no vivían con VIH. Trasplante renal, una población de 240 pacientes, se les recomendó la vacunación y se les hizo la vacunación cuando alcanzaban una inmunosupresión estable y además tenían más de 4 meses post-trasplante. Los resultados, un 71% mantenía una elevación de anticuerpos al mes y al año después de que ocurría esta condición de vacunación. Entonces, esta preocupación de que es una inversión, etcétera, etcétera, parece que va a tener un rédito y estamos protegiendo. Vean que todas estas patologías a nuestro sistema de salud definitivamente no les cuesta barato y son personas a las que definitivamente hacemos esfuerzos y cosas sobrehumanas y sobre sistema para poderlas mantener bien. Tumores sólidos, 185 personas con tumores sólidos. El protocolo fue vacuna versus placebo, 8 a 30 días antes del tratamiento o al inicio de la quimioterapia. Resultado, 94% de esta población elevó anticuerpos si se vacunaban de previo. Entonces, comenzamos a ver cuándo es que tenemos unas mejores oportunidades de por medio. Nos preocupa un poco la seguridad, es que es una vacuna que me puede doler, es una vacuna. Entonces, aquellas personas que ya se la han aplicado, recuerden si les dolió o no, pero ya después no les dolió más. La punzada ya no dolió más. Y quiero que vean que realmente cuando comparamos en los diferentes sitios estos análisis donde era el placebo versus la vacuna, realmente no tenemos diferencias importantes en cuanto a lo que eran las reacciones adversas. En vida real, con 2 dosis, en estas condiciones de personas que viven con deterioro de su sistema inmunológico, pues se podría decir que tenemos una efectividad del 64.1%, pero muy importante, yo sí, digamos, le tengo un poco más de miedo que la neuralgia postherpetal al herpes ocular, pero tengo un sesgo, me toca ver eso porque tengo una clínica de patología ocular que justo a la par del consultorio. Entonces, de repente tengo ahí ese sesgo, pero quiero que vean que un 66.8% de eficacia para prevenir esto, neuralgia postherpética, 76%, y sí tenemos que negociar esto, ¿verdad? De que una sola dosis en estos casos, pues lo que nos lleva es a una observación de un 37% de eficacia. Entonces, es importante hablar de que no es una cuestión que termina con solo la primera dosis para ahorrarme la segunda o para evitarme la segunda punzada, sino que es algo que tenemos que completar en definitiva. Y nos preocupa a veces las personas que ya tuvieron patología oftálmica y entonces quiero hablar de eso. Quiero que hablemos al respecto de eso, de si a veces nos da miedo que una persona que ya tuvo patología oftálmica le pongamos la vacuna, eventualmente nos tiene que asustar o cómo lo podemos comunicar. Entonces, bueno, la recurrencia de zóster oftálmico, una uveitis o una queratitis, en esta base de datos, que vean que es de 14,000, un poco más de 14,000 sujetos, se vio un caso en ese estudio que recibieron la vacuna de zóster adyuvantado. Y post comercialización pues se vio 0,4 casos por cada 100,000 personas que habían recibido la vacuna. Entonces vamos a ver este número, por favor recuérdenlo y acompáñenme un rato más. Luego la Universidad de Illinois hizo un análisis, vean qué gran cantidad de casos, más de 1 millón de casos. En este millón de personas de atenciones al servicio de emergencias se identificaron 3,283 casos zóster.
Eso más o menos es 325 por cada 100,000. Y de ahí salieron 110 zóster oftálmico. 40 tenían complicaciones oculares. Entonces recuerde que el 0,4 por cada 100,000, estos 110, y de estos 110 pacientes que desarrollaron la condición, 40 pacientes tuvieron complicaciones, ¿cierto? Y de esas 40 pacientes, 4 estaban vacunados, 2 eran inmunocomprometidos. Entonces, básicamente esta relación de menos de 1, 0,4, nos puede dar esta tranquilidad de que podemos prevenir justamente todas las condiciones posteriores. ¿Cuándo tenemos que vacunar? Previo a la inmunosupresión, es lo que nos van a decir todos los libros. El problema es que ni los pacientes ni los colegas nos hacen caso con esto del previo de la inmunosupresión o en el rush de poder hacer el diagnóstico, de pedir el medicamento, de propiciar que todo pase rápido para esta persona que necesita esta inmunosupresión. Tal vez la vacuna no es lo que salta de primero. Pero bueno, durante el tratamiento podríamos tener algún punto en donde tengamos una menor inmunosupresión y ahí lo podríamos discutir. Y si a la persona le van a hacer un trasplante, después del trasplante, 50 a 70 días después, cuando ya tenemos una estabilización en la inmunosupresión, es otra oportunidad. ¿Qué es la realidad acá? Probablemente esto sea una cosa de que no es solo el infectólogo o no solo es un proveedor de salud, es el equipo de salud. El doctor de esta persona, a la que probablemente le haga mucho caso, entonces tenemos que hablar definitivamente con esos doctores que se vuelvan creyentes de la vacuna, nos tiene que ayudar para poder tomar esa mejor decisión. Con las diferentes terapias, por ejemplo en quimioterapia, un momento recomendado puede ser entre las dosis de quimioterapia, pero lo más importante es evitar el nadir leucocitario. ¿Okay? Esto es una de las recomendaciones. Con anticuerpos monoclonales, 2 semanas antes, 4 semanas después, pero esto va a depender, son muchos anticuerpos, de la vida media que tenga este anticuerpo. Entonces tenemos de nuevo que discutirlo con el inmunosupresor. El colega que está haciendo la inmunosupresión, perdón. Inmunomoduladores durante las dosis más bajas, que es cuando usualmente ya estamos estabilizando al paciente, y tendríamos que coordinarlo con reumatología. Y los corticosteroides, si estaban a dosis muy altas, conforme van bajando, cuando ya alcancemos los 20 miligramos por día de prednisona, o postergar hasta que se dé la reducción de dosis hasta una dosis completamente estable. ¿Sobre qué impacto podríamos esperar? Bueno, zóster existe. Estoy seguro que todas y todos hemos escuchado de la culebrilla, hemos tenido esa visita de control en donde nos dijeron, viera que me dio zóster, viera que estoy con el dolor. Tenemos una opción, tenemos una alternativa que tiene una muy adecuada eficacia, que es segura, que ha demostrado tener una eficacia vacunal en las poblaciones en las que estamos hablando el día de hoy, que son poblaciones que tienen algún grado de inmunocompromiso. Y una de las cosas que probablemente hace falta, porque eso se repite en absolutamente todas las vacunas, es que el proveedor se lo recomiende al paciente. Y se lo podamos recomendar con el conocimiento adecuado de en qué momento y qué es el beneficio que va a tener. Muchísimas gracias por su atención.